Oración de Macrol. No está aquí completa la oración de Macrol el Gaviero. Hemos reunido solo algunas de sus partes más salientes, cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. Decía Macrol el Gaviero: Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos coincidan en mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar, donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de las viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas, ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. ¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Amén. El Hospital de los Soberbios. Al terminar una calle y formando una plazuela cuadrangular, se elevaba un oscuro edificio de 4 pisos de ladrillo rojo, con amplias ventanas iluminadas noche y día por una luz amarilla y mortecina. Allí padecían los soberbios, los que manejaban la ciudad, los dueños y dispensadores de todas las prebendas, los que decidían en última instancia desde el contrato para la construcción de un gran estadio hasta la mínima cuenta de un albañil de las alcantarillas. El desorden de sus poderes, la horrible variedad de sus soberbias, expresada en cada caso con los más hondos e hirientes matices. La larga historia de sus enfermedades, que era preciso oír con devota atención antes de explicar la razón de la visita, la fetidez de las salas en donde moraban y despachaban al mismo tiempo sus asuntos, rodeados siempre de frascos y recipientes en los que se mezclaban las drogas y las deyecciones, los perfumes y los regalos en especies que acumulaban los solicitantes y que servían a los dolientes de constante alimento a su irritable gula. La luz siempre escasa de las salas, que hacía tan difícil leer la multitud de papeles, documentos, pruebas, recibos y cuentas que se requerían en cada caso. Todo ello hacía para mí detestable la visita de aquel puerto a donde llegábamos todos los años, ya entrada la estación, cargados de húmedos fardos de mercancías y en medio de nieblas que dificultaban las labores de atraque. El permiso para descargar las mercancías y todos los trámites de uso para zarpar debía yo arreglarlos en el hospital, pues al capitán le estaba vedado entrar allí por no sé qué razones de sangre, religión y precedencias de castas, que según los más arbitrarios designios habían instituido los moradores de la gran casa de ladrillo. A menudo coincidían mis gestiones con el día de permiso para entrada de las mujeres. Sus repelentes risitas de rata se escuchaban entonces en el fondo de las salas y los enfermos alargaban interminablemente sus asuntos mientras satisfacían su deseo con desesperante lentitud, en presencia de los fatigados solicitantes que debían permanecer de pie. Nunca pude ver bien el rostro o siquiera las formas de las mujeres que visitaban las salas, pero jamás olvidaré sus risas contenidas y agudas, simiescas e histéricas,
que puntuaban las largas esperas hasta agotar los nervios. En un desorden de cobijas y sábanas manchadas por todas las inmundicias, reposaba su blanda e inmensa estatura de diabético, el enfermo que conocía de los asuntos de embarque. Su voz salía por entre las flemas de la hinchada y fofa garganta, en donde las palabras perdían toda entonación y sentido. Era como si un muerto hablara por entre el lodo de sus pecados. Gustaba dar largas explicaciones sobre el porqué de cada sello y la razón de cada firma, a tiempo que se extendía caprichosamente en comentarios y detalles sobre sus dolencias y sus medicinas. Al salir del hospital, aún seguían flotando ante mis ojos los pliegues de su lisa papada, moviéndose para dar paso a las palabras, como un intestino de miseria, y el largo catálogo de las pócimas se mezclaba en mi mente con la numeración interminable de los requisitos exigidos para zarpar de aquel puerto de maldición. De Álvaro Mutis, Soledad. En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas del banano silvestre, conoció el gaviero el miedo de sus miserias más secretas, el pavor de su gran vacío que le acechaba tras sus años llenos de historias y de paisajes. Toda la noche permaneció el gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en las gigantescas aguas de la demencia. De esas amargas horas de insomnio, le quedó al gaviero una secreta herida de la que emanaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e innombrable. La algarabía de las cacatúas que cruzaban en bandadas la rosada extensión del alba lo devolvió al mundo de sus semejantes y tornó a poner en sus manos las usuales herramientas del hombre. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva. En el río. Derivaba el gaviero un cierto consuelo de su trato con las gentes. Vertía sobre sus oyentes la melancolía de sus largos viajes y la nostalgia de los lugares que eran caros a su memoria y de los que destilaba la razón de su vida. Pero fue en el hospital del río en donde aprendió a gustar de la soledad y a rescatar en ella la única, la imperecedera substancia de sus días. Fue en el río en donde vino a aficionarse a las largas horas de solitario soñador, de sumergido pesquisidor de un cierto hilo de claridad que emanaba de su vigilia sin compañía ni testigos. El hospital había sido construido a orillas de un gran río navegable que cruzaba el interior de un país de minas, cuyo producto bajaba a la costa en oxidados planchones, empujados por un remolcador que cada semana ascendía la corriente con una lenta y terca dificultad de asmático. La región estaba poblada de grandes árboles de tronco claro y hojas de un perpetuo verde tierno que daban bien poca sombra y protección contra el sol implacable de los trópicos. Habían construido un largo edificio con techo de palma y paredes de ladrillo para que yacieran en él los enfermos que bajaban de las minas, los heridos en los derrumbes y las explosiones, los dolientes, en fin, que eran embarcados en el remolcador y viajaban al mar en busca de una salud que en vano tratarían de rescatar en el breve y miserable tiempo de sus vidas quebradas. Las minas fueron cerrándose, el remolcador espació sus visitas y fue entonces cuando llegó por aquellos lugares el gaviero y se instaló en el largo barracón ocupado por una doble hilera de camas carcomidas por el óxido y la verdosa y mansa lama nacida de la humedad y del aire cargado de impalpables y ricas materias vegetales. Curaba el gaviero las heridas recibidas en la calle de los burdeles del puerto cuando en plena ebriedad insistió en contraer matrimonio con una negra madura y sonriente
que exhibía sus grandes senos a la entrada del templo, con una expresión alelada y ausente. Saltando al río y refugiándose en el remolcador que partía, logró el gaviero librarse de los airados feligreses. Sin embargo, un cuchillo le había entrado en el vientre 2 veces y un brazo se le había dislocado por completo al rodar por las escalinatas del templo. Curaba el gaviero sus heridas y meditaba largamente sobre la materia de sus sueños, de sus años. Allí le abandonaron los hombres del remolcador, desesperados con los interminables delirios y visiones que atormentaban los días y noches del gaviero, minado por la fiebre y trabajado por su antigua angustia, siempre renovada en las fuentes de su incómoda lucidez de perpetuo exiliado. El río, en la mañana, estaba cubierto por un vaho lechoso que disipaba no al impulso de la brisa. Allí corría el río encajonado entre altas cordilleras y jamás la brisa descendía a visitar la región, sino por el golpe metálico de un sol ausente apenas en la corta estación de las lluvias. Frutos amargos, pescados con un dulzón sabor a lodo y la infusión de las hojas de algunos naranjos salvajes que no producían fruto alguno, eran todo el alimento del convaleciente. Y de su soledad largamente rumiada y laboriosamente escarbada en los largos días en que yaciera descifrando las grandes manchas que la humedad dejaba en las paredes de ladrillo, derivó el gaviero algunas enseñanzas perdurables y una costumbre cada día más acentuada de estar a solas con sus asuntos. Supo, por ejemplo, que la carne borra las heridas, lava toda huella del pasado, pero nada puede contra la remembranza del placer y la memoria de los cuerpos a los que se uniera antaño. Aprendió que hay una nostalgia intacta de todo cuerpo gozado, de todas las horas de gran desorden de la carne, en donde nace una verdad de substancia especial y sobre la que el tiempo no tiene ascendiente alguno. Se confunden los rostros y los nombres, se borran las naciones, las acciones y los dulces sacrificios hechos por quien se amó una vez. Pero el ronco grito del goce se levanta repitiendo su sílaba como las sirenas de las boyas a la entrada del puerto. Se confunden los rostros y los nombres, se borran las acciones y los dulces sacrificios hechos por quien se amó una vez, pero el ronco grito del goce se levanta repitiendo su sílaba como las sirenas de las boyas a la entrada del puerto. Cuando los recuerdos irrumpieron en sus inquietos sueños, cuando la nostalgia comenzó a confundirse con la materia vegetal que lo rodeaba, cuando el curso callado de las aguas lodosas le distrajo buena parte de sus días en un vacío en el que palpitaba levemente un deseo de poner a prueba la materia conquistada en los extensos meses de soledad, el gaviero ascendió a las tierras altas, visitó los abandonados socavones de las minas, se internó en ellos y gritó nombres de mujeres y maldiciones obscenas que retumbaban en el afelpado muro de las profundidades. Se perdió en los páramos recorridos por un viento que empujaba secas semillas y grandes hojas vestidas de una tibia pelusa nacarada. Una patrulla militar lo rescató de la muerte cuando se habían cogido entre las rocas en busca del calor de su propia sangre que apenas circulaba ya por su cuerpo escuálido y tostado por el sol de la cordillera. De Álvaro Mutis, La cascada. Entró para lavar sus heridas y bañarse largamente en las frescas aguas de la cascada, protegida por altas paredes que chorreaban una parda humedad vegetal. Un malsano silencio se extendía desde el tumulto de las aguas que caían de lo alto, a través de un estrecho hueco, cercado de plantas azotadas incansablemente por el torrente. Apartado del tiempo y aislado del ruidoso bochorno de los cafetales, el gaviero conoció allí de su futuro y le fue dado ver en toda su desnuda evidencia la vastedad de su miserable condición. Una oscura mariposa apareció de repente y con su torpe y lento vuelo comenzó a medir el paso de las horas,
chocando a menudo contra las lisas paredes o parándose en la blanca arena del piso, recogidas las alas hasta semejar el perfil de un hacha oxidada. El miedo se fue apoderando del gaviero y de su garganta fluía un chillido agudo y contenido que bien pudiera haberse atribuido al insecto preso en la fresca nada donde caían las aguas interminablemente. Sus heridas se secaron, también sus ropas se secaron, se secó su piel y el gaviero seguía inmóvil, sentado en la blanca arena, a orillas del pozo labrado por la caída del torrente, y en cuyo fondo se movía una oscura materia vegetal compuesta de hojas, frutos y tallos arrastrados por las aguas. Al llegar la noche, el gaviero hubiera jurado oír cómo movían el aire las quebradizas alas del pesado visitante y cómo su lanoso cuerpo chocaba tristemente contra las quietas rocas de la noche. Un viento cálido irrumpió en la frescura del recinto y tras él salió el insecto con un lento subir y bajar de su vuelo, dejando al gaviero sumido en esa humillada certeza de quien ha conocido la impotencia de sus fuerzas y los rostros de su miseria. Se vistió lentamente y salió al trepidante calor de las tierras bajas, en donde se mezcló con toda suerte de gentes, guardando siempre en un escondido rincón de su alma ese tiempo apretado por las altas paredes, en donde chocaban atrozmente el grito de las aguas y el caer y la derrota de sus asuntos. Las plagas de Macrol. Mis plagas, llamaba el gaviero a las enfermedades y males que le llevaban a los hospitales de ultramar. He aquí algunas de las que con más frecuencia mencionaba. Un gran hambre que aplaca la fiebre y la esconde en la dulce cera de los ganglios. La incontrolable transformación del sueño en un sucederse de brillantes escamas que se ordenan hasta reemplazar la piel por un deseo incontenible de soledad. La desaparición de los pies como última consecuencia de su vegetal mutación en desobediente materia tranquila. Algunas miradas, siempre las mismas, en donde la sospecha y el absoluto desinterés aparecen en igual proporción. Un ala que sopla el viento negro de la noche en la miseria de las navegaciones y que aleja toda voluntad, todo propósito de sobrevivir al orden cerrado de los días que se acumulan como lastres sin rumbo. La espera gratuita de una gran dicha que hierve y se prepara en la sangre, en las olas sucesivas, nunca presentes y determinadas, pero evidentes en sus signos. Un irritable y constante deseo, una especial agilidad para contestar a nuestros enemigos, un apetito por carnes de caza preparadas en un intricado dogma de especies y la obsesiva frecuencia de largos viajes en los sueños. El ordenamiento presuroso de altas fábricas en caminos despoblados, el castigo de un ojo detenido en su duro reproche de escualo que gasta su furia en la ronda transparente del acuario. Un apetito fácil por ciertos dulces de maicena teñida de rosa y que evocan la palabra marianao. La división del sueño entre la vida del colegio y ciertas frescas sepulturas. Cocora, aquí me quedé, al cuidado de esta mina, y ya he perdido la cuenta de los años que llevo en este lugar. Deben ser muchos, porque el sendero que llevaba hasta los socavones y que corría a la orilla del río ha desaparecido ya entre rastrojos y matas de plata. Varios árboles de guayaba crecen en medio de la senda y han producido ya muchas cosechas. Todo esto debieron olvidarlo sus dueños y explotadores, y no es de extrañarse que así haya sido, porque nunca se encontró mineral alguno, por hondo que se cavara y por muchas ramificaciones que se hicieran desde los corredores principales. Y yo que soy hombre de mar, para quien los puertos apenas fueron transitorio pretexto de amores efímeros y riñas de burdel,
Yo que siento todavía en mis huesos el mecerse de la gavia cuyo extremo más alto subía para mirar el horizonte y anunciar las tormentas, las costas a la vista, las manadas de ballenas y los cardúmenes vertiginosos que se acercaban como un pueblo ebrio. Yo aquí me he quedado visitando la fresca oscuridad de estos laberintos por donde transita un aire a menudo tibio y húmedo que trae voces, lamentos interminables y tercos trabajos de insectos, aleteos de oscuras mariposas o el chillido de algún pájaro extraviado en el fondo de los socavones. Duermo en el llamado socavón del alférez, que es el menos húmedo y da de lleno a un precipicio cortado a pico sobre las turbulentas aguas del río. En las noches de lluvia el olfato me anuncia la creciente, un aroma lodoso, picante de vegetales lastimados y de animales que bajan destrozándose contra las piedras, un olor de sangre desvaída, como el que despiden ciertas mujeres trabajadas por el arduo clima de los trópicos, un olor de mundo que se deslíe precede a la ebriedad desordenada de las aguas, que crecen con ira descomunal y arrasadora. Quisiera dejar testimonio de algunas de las cosas que he visto en mis largos días de ocio, durante los cuales mi familiaridad con estas profundidades me han convertido en alguien harto diferente de lo que fuera en mis años de errancia marinera y fluvial. Tal vez el ácido aliento de las galerías haya mudado o aguzado mis facultades para percibir la vida secreta, impalpable, pero riquísima que habita en estas cavidades de infortunio. Comenzaremos por la galería principal. Se penetra en ella por una avenida de cámbulos cuyas flores anaranjadas y pertinaces crean una alfombra que se extiende a veces hasta las profundidades del recinto. La luz va desapareciendo a medida que uno se interna, pero se demora con intensidad inexplicable en las flores que el aire ha barrido hasta muy adentro. Allí viví mucho tiempo y solo por razones que enseguida explicaré tuve que abandonar el sitio. Hacia el comienzo de las lluvias se escuchaba voces, murmullos indescifrables, como de mujeres rezando en un velorio, pero algunas risas y ciertos forcejeos que nada tenían de fúnebres me hicieron pensar más bien en un acto infame que se prolongaba sin término en la oquedad del recinto. Me propuse descifrar las voces, y de tanto escucharlas con atención febril, días y noches, logré al fin entender la palabra Viana. Por entonces caí enfermo al parecer de malaria y permanecía tendido en el jergón de tablas que había improvisado como lecho. Deliraba durante largos periodos y, gracias a esa lúcida facultad que desarrolla la fiebre, por debajo del desorden exterior de sus síntomas, logré entablar un diálogo con las hembras. Su actitud meliflua, su evidente falsía, me dejaban presa de un temor sordo y humillante. Una noche, no sé obedeciendo a qué impulsos secretos avivados por el delirio, me incorporé gritando en altas voces que reverberaron largo tiempo contra las paredes de la mina. ¡A callar, hijas de puta! Yo fui amigo del príncipe de Viana. Respeten la más alta miseria, la corona de los insalvables. Un silencio cuya densidad se fue prolongando, acallados los ecos de mis gritos, me dejó a orillas de la fiebre. Esperé la noche entera allí tendido y bañado en los sudores de la salud recuperada. El silencio permanecía presente, ahogando
hasta los más leves ruidos de las humildes criaturas en sus trabajos de hojas y salivas que tejen lo impalpable. Una claridad lechosa me anunció la llegada del día y salí como pude de aquella galería que nunca más volví a visitar. Otro socavón es el que los mineros llamaban del Venado. No es muy profundo, pero reina allí una oscuridad absoluta, debido a no sé qué artificio en el trazado de los ingenieros. Solo merced al tacto conseguí familiarizarme con el lugar que estaba lleno de herramientas y cajones meticulosamente clavados. De ellos salía un olor imposible de ser descrito. Era como el aroma de una gelatina hecha con las más secretas sustancias destiladas de un metal improbable. Pero lo que me detuvo en esa galería durante días interminables, en los que estuve a punto de perder la razón, es algo que allí se levanta al fondo mismo del socavón recostado en la pared, en donde aquel termina. Algo que podría llamar una máquina si no fuera por la imposibilidad de mover ninguna de las piezas de que parecía componerse. Partes metálicas de las más diversas formas y tamaños, cilindros, esferas, ajustados en una rigidez inapelable, formaban la indecible estructura. Nunca pude hallar los límites, ni medir las proporciones de esta construcción desventurada, fija en la roca por todos sus costados, y que levantaba su pulida y acerada urdimbre como si se propusiera ser en este mundo una representación absoluta de la nada. Cuando mis manos se cansaron, tras semanas y semanas de recorrer las complejas conexiones, los rígidos piñones, las heladas esferas, huí un día despavorido al sorprenderme implorándole a la indefinible presencia que me develara su secreto, su razón última y cierta. Tampoco he vuelto a visitar esa parte de la mina, pero durante ciertas noches de calor y humedad me visita en sueños la muda presencia de esos metales y el terror me deja incorporado en el lecho con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Ningún terremoto, ningún derrumbe, por gigantesco que sea, podrá desaparecer esta ineluctable mecánica adscrita a lo eterno. La tercera galería es la que ya mencioné al comienzo, la llamada Socavón del Alférez. En ella vivo ahora. Hay una apacible penumbra que se extiende hasta lo más profundo del túnel, y el chocar de las aguas del río allá abajo contra las paredes de roca y las grandes piedras del cauce da al ámbito una cierta alegría que rompe, así sea precariamente, el hastío interminable de mis funciones de velador de esta mina abandonada. Es cierto que muy de vez en cuando los buscadores de oro llegan hasta esta altura del río para lavar las arenas de la orilla en las bateas de madera. El humo agrio de tabaco ordinario me anuncia el arribo de los gambusinos. Desciendo para verlos trabajar y cruzamos escasas palabras. Vienen de regiones distantes y apenas entiendo su idioma. Me asombra su paciencia sin medida en este trabajo tan minucioso y de tan pobres resultados. También vienen una vez al año las mujeres de los sembradores de caña de la orilla opuesta. Lavan la ropa en la corriente y golpean las prendas contra las piedras. Así me entero de su presencia. Con una que otra que ha subido conmigo hasta la mina, he tenido relaciones. Han sido encuentros apresurados y anónimos
en donde el placer ha estado menos presente que la necesidad de sentir otro cuerpo contra mi piel y engañar, así sea con ese fugaz contacto, la soledad que me desgasta. Un día saldré de aquí, bajaré por la orilla del río hasta encontrar la carretera que lleva hacia los páramos, y espero entonces que el olvido me ayude a borrar el miserable tiempo aquí vivido. La visita del gaviero. Su aspecto había cambiado por completo. No que se viera más viejo, más trabajado por el paso de los años y el furor de los climas que frecuentaba. No había sido tan largo el tiempo de su ausencia. Era otra cosa. Algo que se traicionaba en su mirada, entre oblicua y cansada. Algo en sus hombros, carentes ahora de toda movilidad de expresión y que se mantenían rígidos, como si ya no tuvieran que sobrellevar el peso de la vida, el estímulo de sus dichas y miserias. La voz apagada tenía un tono aterciopelado y neutro. Era la voz del que habla porque le sería insoportable el silencio de los otros. Llevó una mecedora al corredor que miraba a los cafetales de la orilla del río y se sentó en ella con una actitud de espera, como si la brisa nocturna, que no tardaría en venir, pudiera traer un alivio a su profunda pero indeterminada desventura. La corriente de las aguas al chocar contra las grandes piedras acompañó a lo lejos sus palabras, agregando una opaca alegría al repasar monótono de sus asuntos, siempre los mismos, pero ahora inmersos en la indiferencia e insípida cantilena que traicionaba su presente condición de vencido sin remedio, de rehén de la nada. Vendí ropa de mujer en el vado del Guásimo. Por allí cruzaban los días de fiesta las hembras del páramo y como tenían que pasar el río a pie y se mojaban las ropas a pesar de que trataran de arremangárselas hasta la cintura, algo acabamos comprándome para no entrar al pueblo en esas condiciones. En otros años, ese desfile de muslos morenos y recios, de nalgas rotundas y firmes y de vientres como pecho de paloma, me hubiera llevado muy pronto a un delirio insoportable. Abandoné el lugar cuando un hermano celoso se me vino encima con el machete en alto, creyendo que me insinuaba con una sonriente muchacha de ojos verdes a la que le estaba midiendo una saya de percal floreado. Ella lo detuvo a tiempo. Un repentino fastidio me llevó a liquidar la mercancía en pocas horas y me alejé de allí para siempre. Fue entonces cuando viví unos meses en el vagón de tren que abandonaron en la vía que al fin no se construyó. Alguna vez le hablé de eso. Además, no tiene importancia. Bajé luego a los puertos y me enrolé en un carguero que hacía cabotaje en parajes de niebla y frío sin clemencia. Para pasar el tiempo y distraer el tedio, descendía al cuarto de máquinas y narraba a los fogoneros la historia de los últimos 4 grandes duques de Borgoña. Tenía que hacerlo a gritos por causa del rugido de las calderas y el estruendo de las bielas. Me pedían siempre que les repitiera la muerte de Juan sin miedo a mano de la gente del de Orleans en el puente de Montereau y las fiestas de la boda de Carlos el Temerario con Margarita de York. Acabé por no hacer cosa distinta durante las interminables travesías por entre brumas y grandes bloques de hielo. El capitán se olvidó de mi existencia hasta cuando un día el contramaestre le fue con el cuento de que no dejaba trabajar a los fogoneros y les llenaba la cabeza con historias de magnicidios y atentados inauditos. Me había sorprendido contando el fin del último duque de Nancy
y vaya uno a saber lo que el pobre llegó a imaginarse. Me dejaron en un puerto de la Escalda, sin otros bienes que mis remendados harapos y un inventario de los túmulos anónimos que hay en los cementerios del Alto Roquedal de San Lázaro. Organicé por entonces una jornada de predicaciones y aleluyas a la salida de las refinerías del Río Mayor. Anunciaba el advenimiento de un nuevo reino de Dios en el cual se haría un estricto y minucioso intercambio de pecados y penitencias en forma tal que a cada hora del día o de la noche nos podría aguardar una sorpresa inconcebible o una dicha tan breve como intensa. Vendí pequeñas hojas en donde estaban impresas las letanías del buen morir, en las que se resumía lo esencial de la doctrina en cuestión. Ya las he olvidado casi todas, aunque en sueños recuerdo a veces 3 invocaciones. Riel de la vida suelta tu escama, ojo de agua recoge las sombras, ángel del cielo corta tus alas. A menudo me vienen dudas sobre si en verdad estas sentencias formaron parte de tal letanía o si más bien nacen de alguno de mis más fúnebres sueños recurrentes. Ya no es hora de averiguarlo ni es cosa que me interese. Suspendió el gaviero en forma abrupta el relato de sus cada vez más precarias andanzas y se lanzó a un largo monólogo, descosido y sin aparente propósito, pero que recuerdo con penosa fidelidad y un vago fastidio de origen indeterminado. Continuó. Porque al fin de cuentas, todos estos oficios, encuentros y regiones han dejado de ser la verdadera sustancia de mi vida. A tal punto que no sé cuáles nacieron de mi imaginación y cuáles pertenecen a una experiencia verdadera. Merced a ellos, por su intermedio, trato en vano de escapar de algunas obsesiones, estas sí, reales, permanentes y ciertas, que tejen la trama última, el destino evidente de mi andar por el mundo. No es fácil aislarlas y darles nombre, pero sería más o menos esto. Transar por una felicidad semejante a la de ciertos días de la infancia a cambio de una consentida brevedad de la vida. Prolongar la soledad sin temor al encuentro con lo que en verdad somos, con el que dialoga con nosotros y siempre se esconde para no hundirnos en un terror sin salida. Saber que nadie escucha a nadie, nadie sabe nada de nadie, que la palabra ya en sí es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo de lo incomunicable. Aprender sobre todo a desconfiar de la memoria. Lo que creemos recordar es por completo ajeno y diferente a lo que en verdad sucedió. ¿Cuántos momentos de un irritante y penoso hastío nos lo devuelve la memoria años después como episodios de una espléndida felicidad? La nostalgia es la mentira gracias a la cual nos acercamos más pronto a la muerte. Vivir sin recordar sería tal vez el secreto de los dioses. Cuando relato mis transhumancias, mis caídas, mis delirios lelos y mis secretas orgías, lo hago únicamente para detener ya casi en el aire 2 o 3 gritos bestiales, desgarrados, gruñidos, de caverna, con los que podría más eficazmente decir lo que en verdad siento y lo que soy. Pero en fin, me estoy perdiendo en divagaciones y no es a esto a lo que vine. Sus ojos adquirieron una fijeza de plomo como si se detuvieran en un espeso muro de proporciones colosales. Su labio inferior temblaba ligeramente. Cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a mecerse lentamente, como si quisiera hacerlo a ritmo con el rumor del río. Un olor a barro fresco, a vegetales macerados, a savia en descomposición, nos indicó
que llegaba a la creciente. El gaviero guardó silencio por un rato hasta cuando cayó la noche con esa vertiginosa tiniebla con la que irrumpen los trópicos. Unas luciernas impávidas danzaban en el tibio silencio de los cafetales. Comenzó a hablar de nuevo y se perdió en otra divagación cuyo sentido se me iba escapando a medida que se internaba en las más oscuras zonas de su intimidad. De pronto comenzó de nuevo a traer asuntos de su pasado y volví a tomar el hilo de su monólogo. He tenido pocas sorpresas en la vida, decía, y ninguna de ellas merece ser contada, pero para mí cada una tiene la fúnebre energía de una campanada de catástrofe. Una mañana me encontré mientras me vestía en el sopor ardiente de un puerto del río, en el cubículo destartalado de un burdel de mala muerte, con una fotografía de mi padre colgada en la pared de madera. Aparecía en una mecedora de mimbre en el vestíbulo de un blanco hotel del Caribe. Mi madre la tenía siempre en su mesa de noche y la conservó en el mismo lugar durante su larga viudez. ¿Quién es?, pregunté a la mujer con la que había pasado la noche, de quien solo hasta ahora podía ver en todo el desastrado desorden de sus carnes y la bestialidad de sus facciones. «Es mi padre», contestó con penosa sonrisa que descubría su boca desdentada mientras se tapaba la obesa desnudez con una sábana mojada de sudor y miseria. No lo conocí jamás, pero mi madre, que también trabajaba aquí, lo recordaba mucho y hasta guardó algunas cartas suyas como si fueran a mantenerla siempre joven. Terminé de vestirme y me perdí en la ancha calle de tierra, taladrada por el sol y la algarabía de rabios, cubiertos y platos de los cafés y cantinas que comenzaban a llenarse con su habitual clientela de choferes, ganaderos y soldados de la base aérea. Pensé con desmayada tristeza que esa había sido precisamente la esquina de la vida que no hubiera querido doblar nunca. Mala suerte. En otra ocasión fui a parar a un hospital de la Amazonia para cuidarme un ataque de malaria que me estaba dejando sin fuerzas y me mantenía en un constante delirio. El calor en la noche era insoportable, pero al mismo tiempo me sacaba de esos remolinos de vértigo en los que una frase idiota o el tono de una voz ya imposible de identificar eran el centro alrededor del cual giraba la fiebre hasta hacerme doler todos los huesos. A mi lado, un comerciante picado por la araña pudridora se abanicaba la negra pústula que invadía todo su costado izquierdo. «Ya se me va a secar», comentaba con voz alegre, «ya se me va a secar y saldré muy pronto para cerrar la operación. Voy a ser tan rico que nunca más me acordaré de esta cama de hospital ni de esta selva de mierda, buena solo para micos y caimanes». El negocio de Marras consistía, al parecer, en un complicado canje de repuestos para los hidroplanos que comunicaban la zona por licencias preferenciales de importación pertenecientes al ejército, libres de aduana y de impuestos. Al menos eso es lo que torpemente recuerdo, porque el hombre se detenía la noche entera en los más nibios detalles del negocio y estos, a uno, se iban integrando a la vorágine de mis crisis de malaria. Al alba, finalmente lograba dormir, pero siempre en medio de un cerco de dolor y pánico que me acompañaba hasta avanzada la noche. «Mire, aquí están los papeles, se van a joder todos, ya lo verá, mañana salgo sin falta». Esto me dijo una noche y lo repitió con insistencia feroz mientras blandía un puñado de papeles de color azul y rosa, llenos de sellos y con leyendas en 3 idiomas. Lo último que le escuché antes de caer en un largo trance de fiebre fue: «Ay, qué descanso, qué dicha, se acabó esta mierda». Me desperté al estruendo de un disparo que sonó como si fuera el fin del mundo. Volví a mirar a mi vecino,
Su cabeza deshecha por el balazo temblaba aún con la fofa consistencia de un fruto en descomposición. Me trasladaron a otra sala y allí estuve entre la vida y la muerte hasta la estación de las lluvias, cuya brisa fresca me trajo de nuevo a la vida. No sé por qué estoy contando estas cosas. En realidad vine para dejar con usted estos papeles. Ya verá qué hace con ellos si no volvemos a vernos. Son algunas cartas de mi juventud, unas boletas de empeño y los borradores del libro que ya no terminaré. Es una investigación sobre los motivos ocultos que tuvo César Borgia, duque de Valentinois, para acudir a la corte de su cuñado, el rey de Navarra, y apoyarlo en la lucha contra el rey de Aragón, y de cómo murió en la emboscada que unos soldados le hicieron al amanecer en las afueras de Viana. En el fondo de esta historia hay meandros y zonas oscuras que creía hace muchos años dignos de esclarecer. También le dejo una cruz de hierro que encontré en un osario de almogávares, levantado en el jardín de una mezquita abandonada en los suburbios de Anatolia. Me ha traído siempre mala suerte, mucha suerte, pero creo que ya llegó el tiempo de andar sin ella. También quedan con usted las cuentas y comprobantes, pruebas de mi inocencia en el asunto de la fábrica de explosivos que tuve en las minas del Sereno. Con su producto nos íbamos a retirar a Madeira, la medium húngara que era entonces mi compañera y un socio paraguayo. Ellos huyeron con todo y sobre mí cayó la responsabilidad de entregar cuentas. El asunto está ya prescrito hace muchos años, pero cierto prurito de orden me ha obligado a guardar estos recibos que ya tampoco quiero cargar conmigo. Bueno, ahora me despido, bajo para llevar un planchón vacío hasta la ciénaga del Mártir y, si río abajo consigo algunos pasajeros, reuniré algún dinero para embarcarme de nuevo. Se puso de pie y me extendió la mano con ese gesto entre ceremonial y militar que era tan suyo, antes de que pudiera insistirle en que se quedara a pasar la noche y a la mañana siguiente emprendiera el descenso hasta el río. Se perdió por los cafetales silbando entre dientes una vieja canción bastante cursi que había encantado nuestra juventud. Me quedé repasando sus papeles y en ellos encontré no pocas huellas de la vida del gaviero, sobre las cuales Mamea había hecho mención. En eso estaba cuando oí, allá abajo, el retumbar de sus pisadas sobre el puente que cruza el río y el eco de las mismas en el techo de zinc que lo protege. Sentí su esencia y empecé a recordar su voz y sus gestos, cuyo cambio tan evidente había percibido y que ahora me volvían como el aviso aciago de que jamás lo vería de nuevo. La nieve del Almirante, para Juan Gustavo Cobo Borda. Al llegar a la parte más alta de la cordillera, los camiones se detenían en un corralón destartalado que sirviera de oficina a los ingenieros en los tiempos cuando se construyó la carretera. Los conductores de los grandes camiones se detenían allí a tomar una taza de café o un trago de aguardiente para contrarrestar el frío del páramo. A menudo les engarrotaba las manos en el volante y rodaban a los abismos en cuyo fondo un río de aguas torrentosas barría en un instante los escombros del vehículo y los cadáveres de sus ocupantes. Corriente abajo, ya en las tierras de calor, aparecían los retorcidos vestigios del accidente. Las paredes del refugio eran de madera y en el interior se hallaban oscurecidas por el humo del fogón, en donde día y noche se calentaban el café y alguna precaria comida para quienes llegaban con hambre, que no eran frecuentes, porque la altura del lugar solía producir una náusea que alejaba la idea misma de comer cosa alguna. En los muros habían clavado vistosas láminas metálicas con propaganda de cervezas o analgésicos, con provocativas mujeres en traje de baño que brindaban la frescura de su cuerpo
en medio de un paisaje de playas azules y palmeras, ajeno por completo al páramo helado y ceñudo. La niebla cruzaba la carretera, humedecía el asfalto que brillaba como un metal imprevisto e iba a perderse entre los grandes árboles de tronco liso y gris, de ramas vigorosas y escaso follaje, invadido por una lama también gris, en donde surgían flores de color intenso y de cuyos gruesos pétalos manaba una miel lenta y transparente. Una tabla de madera sobre la entrada tenía el nombre del lugar en letras rojas ya desteñidas: La Nieve del Almirante. Al tendero se le conocía como el Gaviero y se ignoraban por completo su origen y su pasado. La barba hirsuta y entrecana le cubría buena parte del rostro. Caminaba apoyado en una muleta improvisada con tallos de recio bambú. En la pierna derecha le supuraba continuamente una llaga fétida e irisada, de la que nunca hacía caso. Iba y venía atendiendo a los clientes al ritmo regular y recio de la muleta, que golpeaba en los tablones del piso con un sordo retumbar que se perdía en la desolación de las parameras. Era de pocas palabras el hombre. Sonreía a menudo, pero no a causa de lo que oyera a su alrededor, sino para sí mismo y más bien a destiempo con los comentarios de los viajeros. Una mujer le ayudaba en sus tareas. Tenía un aire salvaje, concentrado y ausente. Por entre las cobijas y ponchos que la protegían del frío, se adivinaba un cuerpo aún recio y nada ajeno al ejercicio del placer. Un placer cargado de esencias, aromas y remembranzas de las tierras, en donde los grandes ríos descienden hacia el mar bajo un dombo vegetal inmóvil en el calor de las tierras bajas. Cantaba a veces la hembra. Cantaba con una voz delgada como el perezoso llamado de las aves en la ardiente extensión de la llanura. El gaviero se quedaba mirándola mientras duraba el murmullo agudo, sinuoso y animal. Cuando los conductores volvían a su camión e iniciaban el descenso de la cordillera, les acompañaba ese canto nutrido de vacía distancia, de fatal desamparo, y que los dejaba a la vera de una nostalgia inapelable. Pero otra cosa había en el tendejón del gaviero que lo hacía memorable para quienes allí solían detenerse y estaban familiarizados con el lugar. Un estrecho pasillo llevaba al corredor trasero de la casa, el cual estaba soportado por unas vigas de madera sobre un precipicio semicubierto por las hojas de los helechos. Allí iban a orinar los viajeros, con minuciosa paciencia, sin lograr oír nunca la caída del líquido que se perdía en el vértigo neblinoso y vegetal del barranco. En los costrosos muros del pasillo se hallaban escritas frases, observaciones y sentencias. Muchas de ellas eran recordadas y citadas en la región sin que nadie descifrara a ciencia cierta su propósito ni su significado. Las había escrito el gaviero y muchas de ellas estaban borradas por el paso de los clientes hacia el inesperado mingitorio. Algunas de las que persistieron con mayor terquedad en la memoria de la gente son las que aquí se transcriben. Soy el desordenado hacedor de las más escondidas rutas, de los más secretos atracaderos, de su inutilidad y de su ignota ubicación se nutren mis días. Guarda ese pulido guijarro. A la hora de tu muerte podrás acariciarlo en la palma de tu mano
y ahuyentar así la presencia de tus más lamentables errores, cuya suma borra de todo posible sentido tu vana existencia. Todo fruto es un ojo ciego ajeno a sus más suaves sustancias. Hay regiones en donde el hombre cava en su felicidad las breves bóvedas de un descontento sin razón y sin sosiego. Sigue a los navíos, sigue las rutas que surcan las gastadas y tristes embarcaciones. No te detengas, evita hasta el más humilde fondeadero, remonta los ríos, desciende por los ríos, confúndete en las lluvias que inundan las sabanas, niega toda orilla. Note en cuánto descuido reina en estos lugares. Así los días de mi vida. No fue más, ya no podrá serlo. Las mujeres no mienten jamás. De los más secretos repliegues de su cuerpo mana siempre la verdad. Sucede que nos ha sido dado descifrarla con una parquedad implacable. Hay muchos que nunca lo consiguen y mueren en la ceguera sin salida de sus sentidos. Dos metales existen que alargan la vida y conceden a veces la felicidad. No son el oro ni la plata, ni cosa que se les parezca. Solo sé que existen. Hubiera yo seguido con las caravanas, hubiera muerto enterrado por los camelleros, cubierto con la bosta de sus rebaños, bajo el alto cielo de las mesetas. Mejor, mucho mejor hubiera sido. El resto, en verdad, ha carecido de interés. Muchas otras sentencias, como dijimos, habían desaparecido con el roce de manos y cuerpos que transitaban por la penumbra del pasillo. Estas que se mencionan parecen ser las que mayor favor merecieron entre la gente de los páramos. De seguro aluden a tiempos anteriores vividos por el gaviero y vinieron a parar a estos lugares por obra del azar de una memoria que vacila antes de apagarse para siempre. En los esteros. Antes de internarse en los esteros, fue para el gaviero la ocasión de hacer reseña de algunos momentos de su vida, de los cuales había manado, con regular y gozosa constancia, la razón de sus días, la secuencia de motivos que venciera siempre al manso llamado de la muerte. Bajaban por el río en una barcaza oxidada, un planchón que sirvió antaño para llevar fueloil a las tierras altas y había sido retirado de servicio hacía muchos años. Un motor diésel empujaba con asmático esfuerzo la embarcación en medio de un estruendo de metales en desbocado desastre. Eran 4 los viajeros del planchón. Venían alimentándose de frutas, muchas de ellas aún sin madurar, recogidas en la orilla, cuando atracaban para componer alguna avería de la infernal maquinaria. En ocasiones acudían también a la carne de los animales que flotaban, ahogados, en la superficie lodosa de la corriente. 2 de los viajeros murieron entre sordas convulsiones, después de haber devorado una rata de agua que los miró, cuando le daban muerte, con la ira fija de sus ojos desorbitados. 2 carbunclos en demente incandescencia ante la muerte inexplicable y laboriosa. Quedó pues el gaviero en compañía de una mujer que, herida en una riña de burdel, había subido en uno de los puertos del interior. Tenía las ropas rasgadas y una oscura melena, en donde la sangre se había secado a trechos, aplastando los cabellos. Toda ella despedía un aroma agridulce,
entre frutal y felino. Las heridas de la hembra sanaron fácilmente, pero la malaria la dejó tendida en una hamaca colgada de los soportes metálicos de un precario techo de zinc que protegía el timón y los mandos del motor. No supo el gaviero si el cuerpo de la enferma temblaba a causa de los ataques de la fiebre o por obra de la vibración alarmante de la hélice. Macrol mantenía el rumbo, en el centro de la corriente, sentado en un banco de tablas. Dejábase llevar por el río, sin ocuparse mucho de evitar los remolinos y bancos de arena, más frecuentes a medida que se acercaban a los esteros. Allí el río empezaba a confundirse con el mar y se extendía en un horizonte cenagoso y salino, sin estruendo ni lucha. Un día, el motor cayó de repente. Los metales debieron sucumbir al esfuerzo sin concierto a que habían estado sometidos desde hacía quién sabe cuántos años. Un gran silencio descendió sobre los viajeros. Luego, el borboteo de las aguas contra la aplanada proa del planchón y el tenue quejido de la enferma arrullaron al gaviero en la somnolencia de los trópicos. Fue entonces cuando consiguió aislar, en el delirio lúcido de un hambre implacable, los más familiares y recurrentes signos que alimentaban la sustancia de ciertas horas de su vida. He aquí algunos de esos momentos, evocados por Macrol el gaviero mientras se internaba, sin rumbo, en los esteros de la desembocadura. Una moneda que se escapó de sus manos y rodó en una calle del puerto de Amberes, hasta perderse en un desagüe de las alcantarillas. El canto de una muchacha que tendía ropa en la cubierta de la gabarra, detenida en espera de que se abrieran las esclusas. El sol que doraba las maderas del lecho donde durmió con una mujer cuyo idioma no logró entender. El aire entre los árboles, anunciando la frescura que repondría sus fuerzas al llegar a la arena. El diálogo en una taberna de Turco Limanon con el vendedor de medallas milagrosas. La torrentera, cuyo estruendo apagaba la voz de esa hembra de los cafetales que acudía siempre cuando se había agotado toda esperanza. El fuego, sí, las llamas que lamían con premura inmutable las altas paredes de un castillo en Moravia. El entrechocar de los vasos en un sórdido bar del Strand, en donde supo de esa otra cara del mal que se deslíe, pausada y sin sorpresa, ante la indiferencia de los presentes. El fingido gemir de dos viejas rameras que, desnudas y entrelazadas, imitaban el usado rito del deseo en un cuartucho en Istambul, cuyas ventanas daban sobre el Bósforo. Los ojos de las figurantes miraban hacia las manchadas paredes, mientras el alcohol escurría por las mejillas sin edad. Un imaginario y largo diálogo con el príncipe de Viana y los planes del gaviero para una acción en Provenza, destinada a rescatar una improbable herencia del desdichado heredero de la Casa de Aragón. Cierto deslizarse de las partes de un arma de fuego cuando acaba de ser aceitada tras una minuciosa limpieza. Aquella noche cuando el tren se detuvo en la ardiente hondonada. El escándalo de las aguas golpeando contra las grandes piedras, presentidas apenas a la lechosa luz de los astros. Un llanto entre los platanales. La soledad trabajando como un óxido. El vaho vegetal que venía de las tinieblas. Todas las historias e infundios sobre su pasado, acumulados hasta formar otro ser, siempre presente y, desde luego, más entrañable que su propia, pálida y vana existencia hecha de náuseas y de sueños. Un chasquido de la madera que lo despertó en el humilde hotel de la Rue du Rempart y, en medio de la noche, lo dejó en esa otra orilla, donde solo Dios da cuenta de nuestros semejantes. El párpado que vibraba con la autónoma presteza del que se sabe ya en manos de la muerte. El párpado del hombre que tuvo que matar, con asco y sin rencor, para conservar una hembra que ya le era insoportable. Todas las esperas, todo el vacío de ese tiempo sin nombre, usado en la necedad de gestiones, diligencias, viajes, días en blanco, itinerarios cerrados.
toda esa vida a la que le pide ahora, en la sombra lastimada por la que se desliza hacia la muerte, un poco de su no usada materia, a la cual cree tener derecho. Días después, la lancha del resguardo encontró el planchón varado entre los manglares. La mujer, deformada por un hinchazón descomunal, despedía un hedor insoportable y tan extenso como la ciénaga sin límites. El gaviero yacía encogido al pie del timón, el cuerpo enjuto, reseco como un montón de raíces castigadas por el sol. Sus ojos, muy abiertos, quedaron fijos en esa nada, inmediata y anónima, en donde hayan los muertos el sosiego que les fuera negado durante su errancia, cuando vivos.